Vamos a calcular los parámetros Z11 y Z21. En este caso, para obtener el parámetro Z11 es igual al voltaje 1 entre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Y el parámetro Z21 es el voltaje 2 entre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. ¿Qué significa? Que vamos a tener, recuerden que en el denominador es la fuente de excitación, es una fuente de corriente, y por tener un subíndice 1 vamos a conectar esa fuente de corriente entre las terminales 1 y 0,1. La condición me dice que tengo una corriente 2 que voy a igualar a 0, entonces a la salida, al igualar una fuente de corriente a 0, quedan mis terminales abiertas, por lo que yo puedo medir voltaje. Y a la entrada voy a necesitar el voltaje 1 para calcular la impedancia Z11 y a la salida el voltaje 2 para calcular el parámetro Z21. Entonces del circuito podemos decir, si yo recorro desde 1 hasta 0,1 por mis elementos, sería obtener el voltaje en la impedancia 5, que sería Z5 por su corriente 5. Como vamos a usar el método de mallas, entonces necesitamos saber cuánto vale I5, que es esta corriente, y sería la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Ahora, hay otra forma de determinarla. En esta ocasión lo vamos a hacer a través del voltaje, pero también cuando estemos trabajando entre las terminales de entrada únicamente, como es el caso de Z11, que es voltaje 1 entre corriente 1, podemos obtener la impedancia 1,1 como la impedancia total a la entrada del circuito, que ya se sabe, como en el primer tema, que es a través de ecuación general porque existen acoplamientos. Bueno, y para el voltaje 2 sería obtener el voltaje en la impedancia 4, cuya corriente es esta y que es la corriente 4, entonces sería Z4 por I4. Y la corriente 4 es igual a la corriente de la malla 3, por eso la multiplicamos y obtendríamos el voltaje 2. Entonces, calculando las impedancias propias y mutuas de las mallas, tenemos que Z11 es igual a nada más la impedancia 5, entonces igual a 5. Z22 es igual, esta está la malla 2, tiene 4 elementos, lo sumamos que sería Z1 más Z3 más Z5 más Z6. Como hay acoplamientos entre sus elementos, quedaría más 2 veces menos Z13, porque la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente 1, pero lleva dirección contraria con respecto a la corriente 3. Y al sustituir datos y realizar operaciones, quedaría 9 más 7 y son ohms. Z33 ubicamos la malla 3, tiene 4 elementos, sería la suma de Z2 más Z3 más Z4 más Z7, más 2 veces porque hay acoplamiento. La corriente en la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente de la impedancia 3, pero dirección contraria que la corriente de la impedancia 2, por lo tanto quedaría menos Z23 y va a ser igual, al sustituir datos y hacer operaciones, 16 más 3i y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2, tenemos la malla 1, tenemos la malla 2, quedó este elemento, que es Z5. La corriente de la malla 1 circula hacia abajo en Z5 y la corriente de la malla 2 hacia arriba en Z5, por eso es que lo consideramos negativo. Sustituimos datos y es menos 5 ohms. Y la mutua entre la malla 1 y la malla 3, no hay ningún elemento físicamente, no hay ningún acoplamiento y por eso nos queda 0. Ahora vamos con la mutua entre la malla 2 y 3. Y tenemos que un elemento quedó en medio de la malla 2 y 3. La corriente de la malla 2 la recorre hacia abajo y la corriente de la malla 3 hacia arriba. Por eso lo consideramos negativo y es menos Z3. Como nada más hay uno, no existe más 2 veces por acoplamiento, pero sí tenemos acoplamientos en los cuales la corriente de la malla 2 puede circular por uno de los elementos y la corriente de la malla 3 por otro de los elementos. Iniciamos con Z12. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 lleva en la misma dirección, es positivo. La corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 2 llevan direcciones contrarias negativas, más por menos nos queda menos la impedancia mutua 1, 2. Vamos con la 1, 3, la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 llevan el mismo sentido positivo. La corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3 llevan la misma dirección positivo, más por más nos queda más la impedancia mutua 1, 3. Y por último, Z23, la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3 lleva en sentido contrario negativo. Y la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 llevan las direcciones contrarias negativas. Menos por menos daría más la impedancia mutua 2, 3. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda menos 6i y son ohms. Ya podemos escribir las ecuaciones de malla. Recuerden que tenemos una fuente de corriente y entonces tendríamos el valor de Z11 por la corriente de la malla 1 más el valor de Z12 que es menos 5 por la corriente de la malla 2, más el valor de Z13 que es 0 por la corriente de la malla 3,
va a ser igual, recuerden que igual a fuentes de voltaje. Y como esta es una fuente de corriente, entonces escribo igual al voltaje de la fuente de corriente y sería mi ecuación 1. Mi ecuación 2 quedaría lo que vale Z21, que es igual a 1,2 menos 5 por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que es 9 más 7i por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z23, que es menos 6i por la corriente de la malla 3. Y lo vamos a igualar a fuentes de voltaje. En la malla 2 en este caso no hay ninguna fuente, por eso lo igualamos a 0 y sería la ecuación 2. Lo que vale Z31, que es igual a 1,3, que es 0 por la corriente de la malla 1, menos más lo que vale Z23, que en este caso es menos 6i por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z33, que para nuestro caso es 16 más 3i por la corriente de la malla 3, va a ser igual. Ubicamos si hay alguna fuente en la malla 3, como no hay ninguna fuente, entonces va a ser igual a 0 y esa es la ecuación 3. En este caso, recuerden que siempre que se tenga fuentes de corriente, el circuito nos proporciona un dato para poder resolver el sistema de ecuaciones que tenemos. Y en este caso es que J1 es igual a I1, que sería la ecuación 4, con lo cual podríamos resolver el sistema. Aquí un detalle, no nos interesa el valor de la fuente de corriente, por eso nada más le llamo I1, porque se va a eliminar al final. Quien quiera darle un valor, dele 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, pero arriba de 10, no le dé 1 porque no se va a notar la diferencia. Denle el valor de 10, hagan las operaciones como si J fuera igual a 10 y al final vemos si obtienen algún dato diferente a lo que vamos a hacer o lo que se está haciendo. Entonces, en este caso, vuelvo a mencionar, como no me interesa su valor porque después lo voy a eliminar o se va a eliminar solo, por eso es que yo le llamo I1. Lo voy a tener presente para mis operaciones. Es una variable y ese valor podría ser 10, 100, 1000. Denle un valor grande para que noten en el proceso matemático qué va a pasar al final y cómo nos queda el mismo resultado. Por eso yo no lo uso. Pero por si alguien quisiera darle un valor y ver qué sucede. Ahora, sustituyendo la ecuación 4 en las ecuaciones 2 y 3, para quedar mismo número de ecuaciones con mismo número de incógnitas, tenemos que J1 es igual a I1, que es una constante. Lo multiplicamos por menos 5, nos quedaría menos 5I1. Al volverse una constante también la pasamos del otro lado de la expresión con signo contrario. Y nos quedaría la ecuación 2 ahora como 9 más 7i por la corriente de la malla 2, menos 6i por la corriente de la malla 3 va a ser igual a 5 por i su índice 1. En este caso, para la ecuación 3, como J1 está multiplicando a 0, bueno, pues entonces nos quedaría 0 y sería menos 6i por la corriente de la malla 2 más 16 más 3i por la corriente de la malla 3 y va a ser igual a 0. Y con estas ecuaciones estaríamos obteniendo la corriente de la malla 2 que nos hace falta porque la corriente de la malla 1 ya la conocemos y la corriente de la malla 3 para sustituir y obtener el valor de los parámetros Z11 y Z21.